Dice la Escritura, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Esto es lo que Dios ha hecho en el tiempo del fin, a través de muchos predicadores. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios viene por el entendimiento de su corazón. El conocimiento de Dios viene por entregar a la vida del hombre y la voluntad del hombre para recibir la voluntad de Dios, para recibir la vida que Dios le quiere dar al hombre. El conocimiento de Dios viene por una comunión íntima con el Espíritu Santo. El conocimiento de Dios viene por oír la voz de Dios. El conocimiento de Dios viene por un corazón contrito y humillado. El conocimiento de Dios se acerca a un corazón contrito y a un espíritu contrito y a un corazón quebrantado, porque dice, Él está cercano a los contritos de espíritu y salva a los contritos de espíritu, salva a los quebrantados de corazón, y a estos Él le da el conocimiento de toda la verdad. Su intimidad íntima es con los que le temen, y a estos hará conocer su pacto, su comunión íntima. Su comunión es con los que le temen. A los que le temen, Él hace conocer su pacto. ¿Qué quiere decir que les hace conocer su pacto? Les hace conocer su verdad, les hace conocer su corazón, les hace conocer lo profundo que hay en su interior, les hace conocer sus pensamientos, su mente, a qué se dirigen sus pasos, a qué se dirigen sus pensamientos, qué desea, qué busca, qué pretende del hombre, cómo actúa y demás cosas. Porque esto es lo primero que Dios quiere, que lo conozcan a Él. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero no se trata de un conocer físicamente, porque no se ve a Dios físicamente, sino que se trata de un conocer su corazón, de un conocer cómo Él piensa, de un conocer cómo Él siente, para que entonces el hombre pueda agradar a Dios, haciendo lo que Él quiere que el hombre haga, y haciendo lo que a Él le agrada y lo que es la voluntad de Dios, entendiendo primeramente su corazón. Pero ¿qué acontece en el tiempo del fin? Que los hombres han buscado las cosas vanas más que el corazón de Dios. Los hombres han buscado un Dios de su propia imaginación. Los hombres han buscado a Dios no por las maravillas de Dios para darle a conocer el corazón de Dios al hombre, no por las obras de Dios para darle vida eterna al hombre, no por las obras de Dios para perdonar el pecado del hombre, para transformarlo a la imagen de Jesucristo. No por esto, sino que han buscado a Dios por los peces y por los panes, por los alimentos. Así dice que el Señor les dijo a aquellos que lo seguían, a aquellos que lo buscaban, no me buscáis porque habéis visto las señales, sino por los peces y por los panes, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así el hombre busca a Dios, en su mayoría, en el tiempo en que vivimos, por todas estas cosas, porque el amor se ha enfriado, el amor por Dios, por haberse multiplicado la maldad, se ha enfriado, y siendo así, ya el hombre no busca a Dios por el propósito de Dios, y por eso es que dice, y es una profecía también para el tiempo del fin, que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces busca el hombre sus intereses, busca el hombre lo que es para su vida temporal en la tierra, busca el hombre lo que es para envanecerse, busca el hombre lo que le parece que debe de buscar, y siendo así, desconoce a Dios. Aún los predicadores han buscado a Dios por esto, aún los líderes espirituales han buscado a Dios por estas cosas, y por eso Dios, dice la Escritura, allí en el Salmo 18, que el Señor se ha escondido, porque dice que puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. Estas son las cortinas que Él ha puesto alrededor de sí. Las cortinas encubren algo. Las cortinas encubren a Dios. Si Dios pone una cortina delante de Él, el hombre no lo puede ver por causa de la cortina. Si Dios se esconde detrás de nubes, el hombre no lo puede ver por causa de esas nubes. Si Dios se esconde detrás de algo, el hombre no lo puede ver por causa de ese algo. Pero dice que Él puso tinieblas por su escondedero, o sea que puso delante de Él oscuridad, y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, dice, nubes de los cielos. ¿Cuáles son estas cortinas? ¿Cuáles son esta oscuridad de las aguas? ¿Cuáles son estas nubes que puso como alrededor de sí como escondedero? Aquellas nubes sin agua, empujadas por la tormenta, y que son nubes que no tienen verdadero fundamento, que no tienen la verdad de Dios, porque envían mentira a la tierra, porque llenan la tierra de todo tipo de cosas del corazón del hombre. Y estos son los predicadores modernos, estos son los pastores que ellos mismos se pusieron como pastores, estos son los maestros
maestros que ellos mismos se hicieron maestros, de lo cual dice la Escritura que no nos hagamos muchos maestros para que no ganemos mayor condenación. ¿Por qué? Porque Dios enseña al maestro. El Señor le dijo a los discípulos: vosotros me decís Señor y Maestro, y bien decís, porque lo soy. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nunca ha dejado de ser maestro, el Señor nunca ha dejado de enseñar al hombre, el Señor nunca ha dejado de enseñar al discípulo verdadero. Y siendo así, cuando el hombre va y recurre a otras cosas, no al Señor, para que le enseñe, y así él enseñará a los demás, este enseñará mentira, este enseñará vanidad. Y así entonces el Señor ha puesto por escondedero las nubes y oscuridad y las cortinas y las aguas oscuras delante de él. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre da a conocer al Dios que él aprendió de su propia mente, que al Dios que él aprendió de la sociedad, al Dios que solamente habla de bendición, al Dios que solamente habla de prosperidad, al Dios que solamente habla de cumplirle los sueños a los hombres, lo cual nada de esto habla Dios, al Dios que solamente habla de conquistar sueños, de conquistar tierras y demás cosas, como la multitud de falsos profetas que hay hoy, que salen diciendo todo este tipo de sandeces y todo este tipo de vanidades, llenando los corazones de los hombres de insensatez y de necedad. Cuando esto acontece, entonces el Dios que es visto es un Dios falso, y el verdadero está escondido detrás de eso. Él no se da a conocer por causa de que los hombres busquen el conocimiento de su corazón, para probar a los hombres, a ver que los hombres creen, porque dice que en el cielo hay media hora de silencio en el tiempo del fin, cuando suena la trompeta. Antes de sonar la trompeta dice que hay media hora de silencio en el cielo, y esta media hora de silencio es un tiempo en el cual Dios ha callado, es un tiempo en el cual Dios ha guardado silencio y ha dejado que profeticen todas las cantidades de falsos profetas todo lo que ellos han querido profetizar, ha dejado que prediquen toda la cantidad de falsos predicadores todo lo que ellos han querido predicar, ha dejado que pastoreen todos los pastores que se han puesto ellos mismos, como ellos han determinado, y que el pueblo mismo lo ha puesto, como cuando pusieron a Saúl, que dice que el pueblo pidió rey, teniendo a Dios como verdadero rey. Sin embargo, el pueblo pidió rey, algo que no debían ser. Y cuando Samuel les dijo, el Señor le dijo: haz lo que te piden, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y así el hombre desecha a Dios por sus predicadores, por sus maestros, por el Dios que les predican en las campañas, en las congregaciones, un Dios que mira por lo vano, un Dios que mira por la vida temporal, un Dios que mira por los corazones de los hombres, que son engañosos más que todas las cosas, y perversos, que nadie lo puede conocer su perversión y su engaño, sino solamente Dios, porque el mismo hombre no puede entender la maldad que hay en la profundidad de su corazón, el mismo hombre no puede entender lo engañoso que es su corazón, y por eso dice así. Y el hombre hoy en día lo que predica es a este Dios, a un Dios que no es el verdadero, y el Señor se ha escondido detrás de esto, ha permitido que todo esto acontezca, y así ha puesto por escondedero las nubes y oscuridad de las aguas, porque no son aguas limpias, porque no son aguas puras y cristalinas. El agua cristalina te deja ver incluso a través de ella, pero las aguas oscuras, la oscuridad de las aguas, las nubes oscuras, esta oscuridad de las aguas son aguas amargas, son aguas turbias, no solo amargas de amargura que amarga el vientre, que amarga el paladar, sino que también son aguas turbias, son aguas que no dejan ver porque están sucias, llenas de toda la inmundicia que sale de los corazones de los hombres. Esta agua es lo que sale por la boca del hombre, pero que sale de su corazón. Esta agua es lo que sale de la boca del hombre predicando a Dios, hablando del Dios que no conoce, hablando del Dios que no entiende, hablando del Dios de su propia imaginación. Este es el agua que sale por su boca, agua turbia, agua sucia, no agua cristalina, sino un agua sucia, un agua oscura, que de tanta suciedad que hay en el corazón del hombre, de tanta suciedad, aunque toma las palabras de Dios para dar esta agua, sí, las toma, pero las tuerce para su propia perdición, las tuerce para su propia condenación, para conquistar lo que él quiere y para darle a los hombres lo que él quiere que los hombres reciban por un beneficio. Aquellos que adulan a los hombres para sacar ganancia, aquellos que le dan palabra lisonjera a los hombres para sacar ganancia, de todo tipo de ganancia, tanto ganancias monetarias como ganancias de posición social,
social, en las iglesias y demás, y de todo tipo de ganancias de reconocimiento y demás cosas. Y así entonces el hombre lo que ha dado es agua turbia, y el hombre lo que ha dado es un agua que ensucia, un agua que por lo sucia que está, ensucia los corazones de aquellos que la beben y de aquellos que la reciben, como las aguas de mar, que de tan amargas no se podían beber. Estas son las aguas que el pueblo ha bebido, las aguas amargas de aquellas nubes sin agua, de aquellas fuentes sin agua, nubes sin agua, empujadas por la tormenta, llevadas de acá para allá, por todo viento, porque los vientos empujan estas nubes. Estos son los vientos de las falsas profecías, estos son los vientos de las costumbres de los hombres en la tierra, estos son los vientos de los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque este es el viento conforme a lo que todos los hombres se unen. Todos los hombres se unen en un mismo pensamiento, unos en una cosa, otros en otra cosa, pero todos unidos en un mismo pensamiento, todos unidos en una misma dirección, todos unidos en una misma forma de ver las cosas, todos unidos en una misma conquista de lo que desean, todos unidos en aquellos que tienen como importante, todos piensan lo mismo. Y estos son los vientos que empujan a estas nubes, porque estas nubes son empujadas por los vientos, empujadas por el mismo deseo que tiene la tierra, empujadas por el mismo deseo que tienen los hombres vanos. Estos son los que se han hecho maestros en el tiempo del fin. Dios se ha escondido, y dice que cuando Él viene a juzgar a su pueblo, Él declara a su pueblo que Él cayó durante mucho tiempo. Cuando le dice a aquellos que juzga, les dice: con los adúlteros era tu parte, y con los adúlteros era tu parte. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que mientras el hombre hace y deshace, Dios guarda silencio. Dios cayó durante mucho tiempo, contemplando transgresión. Así me declaró el Señor. Y eso es lo que habla acerca de esto en el Salmo, cuando dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Profetizó en falso, profetizó en vano, profetizó mentira, enseñó mentira, habló mentira. Por eso que dice: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, porque le levantaba las manos a los impíos para que no se apartasen del su mal camino en las congregaciones. Porque le levantaba las manos a los que le robaban le robaban las palabras de los corazones del corazón de Dios a los corazones de los hombres, para sembrarles otra palabra, una palabra que no es la que da a conocer el verdadero corazón de Dios. Y por eso dice: con los adúlteros era tu parte, y si veías al ladrón, tú corrías con él, eras igual como él. Por eso es que Dios habla de esto, y habla también de los que hurtan sus palabras de su más cercano, hurtan sus palabras, que quiere decir roban la verdad de su corazón, del corazón del hombre. Lo que Dios le da a conocer al hombre de él, sea poco, sea medio, sea mucho, se lo roba el hombre con su predicación, se lo roba el hombre con su falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque al sembrarle una palabra falsa, porque a darle una palabra de su propio corazón, de su propia mente, que va contraria al verdadero corazón de Dios, entonces hurta la verdadera palabra del corazón de aquel y le siembra una mentira. Y así entonces aquel es el que toma parte con los ladrones, y se sentaba y tomaba asiento y hablaba contra su hermano, contra aquellos que verdaderamente buscaban a Dios, contra aquellos que verdaderamente hablaban de la justicia del cielo, contra aquellos que verdaderamente hablaban de la vida eterna y hablaban de menospreciar la vida en la tierra por alcanzar la vida eterna, contra aquellos que verdaderamente tenían la revelación del Espíritu Santo acerca de todas estas cosas. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Por qué? Porque se refiere a Dios que engendra al hombre, a Dios que es el Padre de todos, a Dios que dice que Él es el Padre de aquellos, de los escogidos, el Padre de las luces, y a eso se refiere, y de eso habla. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado.
pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En el final, cuando Dios se manifieste, Dios calló, Dios guardó silencio mientras los hombres profetizaban, mientras los hombres hablaban, mientras los hombres enseñaban, mientras los hombres pastoreaban según su propia manera de pastorear y según su propia forma. Y así Él se escondió. ¿Para qué se escondió? ¿Y por qué se escondió? Se escondió para ser buscado por solamente aquellos que verdaderamente lo quieren conocer y entienden que todo aquello es mentira. Para ser buscado por solamente aquellos que se quieren apartar de todas las cosas y las mentiras de la tierra para ahora verdaderamente conocer a Dios. Solamente aquellos que se aparten de aquellas mentiras recibirán el conocimiento verdadero del corazón de Dios. Solamente aquellos que se aparten de aquellas enseñanzas falsas recibirán el verdadero conocimiento del corazón de Dios. Por eso el Señor manda a los hombres a dejar de escuchar las palabras que los hacen divagar de las palabras de sabiduría, a dejar de escuchar las enseñanzas que los hacen divagar de las razones de sabiduría. Así le dice el Señor a sus hijos, que les dice: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, divagar, o sea, divariar, ¿sí? Irse a un lado o al otro de las verdaderas razones de sabiduría. Y cuando el hombre no hace así, Dios se esconde detrás de la mentira que él escucha. Dios se esconde detrás del falso Dios que él recibe como Dios en la predicación, en la profecía, en la enseñanza. Dios se esconde detrás de eso. Dios guarda silencio mientras que el hombre no lo busca. Pero cuando el hombre lo busca, entonces Dios le da a conocer al hombre todas aquellas cosas que son mentiras, le da a conocer al hombre todas aquellas cosas y saca al descubierto las profundidades de las tinieblas, saca al descubierto las maquinaciones del enemigo para que ya él no tome más ventaja, porque dice que si Dios no saca al descubierto las maquinaciones del enemigo, él toma ventaja. ¿Cuál es la ventaja que toma? Que el enemigo toma ventaja en el alma del hombre. El enemigo toma ventaja porque él es el que hace todas estas cosas para darle a conocer al hombre a un Dios distinto al verdadero. Y cuando estas maquinaciones no salen a la luz, estas maquinaciones no son descubiertas, el enemigo ya se ganó esa alma, ya la tiene ya consigo. El enemigo ya ha ganado ventaja sobre el hombre. Por eso es que es necesario preguntarle a Dios realmente cuáles son las maquinaciones del enemigo y todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha sembrado en los corazones de los hombres, todo lo que él ha inventado y llevado al conocimiento del corazón del hombre como si fuera Dios, porque dice que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos toman esta escritura como que se va a sentar un hombre allí en un templo que van a hacer en Jerusalén, pero nada de esto. El Señor no habla nada de esto, porque el Señor no está hablando acerca de una ciudad específica, sino que el Señor dice que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Esta es la hora que viene, que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad han de adorarle, no en Jerusalén, no en el muro de los lamentos, no en una ciudad específica. Y entonces el Señor no está hablando de una ciudad, ni que el enemigo será un hombre llamado anticristo que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, porque el templo de Dios no está en Jerusalén, el templo de Dios no está en una ciudad específica y determinada, sino que el templo de Dios está en el corazón del hombre. Ese es el templo de Dios y ese es el que él cela ese templo, no un templo hecho de manos de hombre, porque Dios, dice la escritura, no habita en templo hecho de manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre como si él necesitase de algo. Siendo así, el templo de Dios es el corazón del hombre, el cual él vino a transformar, porque el Señor no viene a llevarse un templo, el Señor viene a llevarse un pueblo que es transformado a su imagen y a su semejanza. Por tanto, aquel impío que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es el predicador de hoy, es el pastor de hoy, es el maestro de hoy, es el profeta de hoy. Este es el que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. Este es el que se sienta en el corazón del hombre. Este es el que toma lugar en el corazón de los que lo escuchan. Este es el que toma lugar en el corazón de la cristiandad que escucha la mentira y se la cree. Este es el que se sienta en el corazón de todos aquellos que no buscan a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente,
para conocerlo, apartando sus oídos de todas estas vanidades, de todas estas falsas profecías, de todas estas falsas predicaciones, salidas de la teología, salidas de los libros, salidas de los corazones de los hombres, y que solo hablan vanidad, y que solo hablan de política, que solo hablan de ciencia terrenal, la falsamente llamada ciencia, y que solo hablan de una vida temporal que es para la muerte, y que solo hablan de conquistas y de sueños y de cosas vanas. Este es el que es engañado, y aquel que se sienta en su corazón es aquel impío, el hijo de perdición, aquel engañador, aquel que se sienta en el templo de Dios, que se hace pasar por Dios como Dios. ¿Por qué? Porque tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Este es el verdadero que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, porque aparenta ser Cristo, aparenta ser Dios, aparenta dar las bendiciones que dice él que Dios da, aparenta venir del cielo, aparenta que Jesucristo el que está hablando todas estas cosas, aparenta, pero habla como dragón, porque no se trata del tono de la voz, no se trata de la forma en que se expresa, sino que se trata de las palabras que dice. Las palabras que dice son del dragón, y el dragón es el diablo. El dragón es Satanás, que es el que le pone en sus corazones, en sus bocas, todas aquellas palabras que son para la tierra. Este es el que habla como dragón, el que tiene cuerno como de cordero. No un anticristo, no un hombre allí que se va a sentar a reinar, aunque este físico se manifestará, pero el principal, el primero, el espiritual, el que llena toda la tierra de sangre, el que hace derramar la sangre de los santos del Señor, que cuando Juan vio aquella sangre quedó asombrado de aquella multitud que se perdió por causa de estos engañadores. Este es el asesino, este es el homicida, este es el hijo de perdición y que va a perdición, y el Señor se ha escondido detrás de estas aguas oscuras, detrás de estas nubes sin agua, fuentes sin agua empujadas por la tormenta, detrás de esta mentira, detrás de este engaño, para que lo busquen los verdaderos, para que entonces quede demostrado quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Los que crean a la mentira se irán tras ellos. Los que no crean a la mentira, porque no aman esa mentira, porque no aman aquello que se les predica, entonces esto en el fondo de su corazón tienen la base, tienen la semilla del amor de Dios que Dios siembra en los corazones, porque Dios siembra la semilla de su conocimiento, la semilla de su amor, la semilla de su verdad en el corazón del hombre, para que el hombre la desarrolle, la haga allí, echar raíces abajo y echar raíces abajo y fruto arriba, y entonces lo haga árbol frondoso, buscando a Dios, buscando el corazón de Dios, buscándolo en su intimidad, preguntándole todas las cosas, inquiriendo en sus palabras, inquiriendo de día y de noche. Pero el que no hace así es engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque como no lee las escrituras, porque como no ora a Dios, porque como no le pregunta a Dios nada, entonces es engañado fácilmente, porque sin el conocimiento de las escrituras recibe el conocimiento del corazón de los hombres que toman las escrituras como fuente de ganancia, y que tuercen las escrituras para su propia perdición. Si alguno habla para la tierra, este habla para su propio vientre. Si alguno habla para las cosas temporales, este habla para su propio vientre. Pero si alguno habla para la eternidad, este habla para Dios. Si alguno habla para la edificación del hombre espiritual, para ir a la eternidad con Jesucristo, como Dios lo determinó, este habla para el cielo, este habla para Dios. Si alguno habla del fundamento de los santos apóstoles del Cordero, porque dice que nosotros estamos sobre el fundamento de los dos apóstoles del Cordero, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si alguno habla de esto para la eternidad, este habla de Dios. Pero si alguno habla para adquirir ganancias en la tierra, si alguno habla para echar fuera demonios, jactarse, para demostrar que tiene poder, para sanar, que no tiene nada, porque todo esto es poder del enemigo. Todo esto es un poder engañoso que Dios ha permitido para que se pierdan los que no conocieron la verdad, para que se pierdan los que no se complacieron en la verdad y en la justicia y en el amor de Dios, los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la injusticia, la misma obra de los hombres que los exalta, que los envanece, que los hace vanos y que los hace buscar todas las cosas de la tierra. Y Dios ha permitido todo esto y se ha escondido, pero
se ha escondido para que verdaderamente lo encuentren, lo hallen, aquellos que verdaderamente aman el amor de Dios, aquellos que verdaderamente aman la salvación y la vida eterna, aquellos que verdaderamente aman la santa ciudad de Jerusalén, la celestial, la gloriosa, la que está engalanada como una esposa para su marido, la cual desciende del cielo, de Dios, y aquellos que aman verdaderamente el corazón de Dios y la vida que Dios determinó para ellos en la eternidad. El que ame esto, buscará a Dios. El que no ame esto, no lo buscará. Le creerá a cualquiera que le profetice vanidades. Le creerá a cualquiera que le haga cumplir sus sueños con sus palabras. Y le creerá a cualquiera que le hable de política para una mejor vida en la tierra, para un mejor crecimiento en la tierra, para que una nación viva mejor, para que una nación entonces salga de su pobreza, salga de sus gobiernos que los oprimen y demás. De ninguna de estas cosas habló el Señor, y a ninguna de estas cosas vino Jesucristo, sino a ser un hombre nuevo, transformado a su imagen y a su semejanza. Y siendo así, los hombres han tomado las escrituras para todo este tipo de vanidades, para lo cual el Señor no vino. Y cuando el hombre toma esto para todas estas cosas, los que los escuchan quedan turbados, quedan confundidos, y quedan lejos del verdadero conocimiento del corazón de Dios. Y quedando lejos del verdadero conocimiento del corazón de Dios, Dios queda oculto de sus ojos, lejos del entendimiento de ellos. El corazón de Dios queda oculto detrás de esas nubes oscuras, detrás de esas aguas turbias, detrás de esas aguas oscuras, detrás de esas aguas amargas que amargan el vientre de todo aquel que las bebe. Así Dios se ha escondido para que lo hallen los verdaderos. Los verdaderos deben apartar sus oídos de todas estas cosas. Los verdaderos deben apartar sus oídos de todas las falsas profecías que salen por el mundo. Los verdaderos deben apartar sus oídos de todos aquellos que dicen: aquí está el Cristo, aquí en el desierto, aquí en los aposentos. Los verdaderos huyen, los verdaderos escapan de todas estas teorías. Los verdaderos no buscan a Dios en un templo. Si en la mayoría de los templos está la mentira, si en la mayoría de los templos de esto es de lo que se habla, los verdaderos buscan a Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No un lugar, no un pastor, no un templo, no una congregación, no un nombre de obra, no un ministerio, no, sino que Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Los que lo buscan, lo encuentran, y los que lo buscan, apartan sus oídos de todo aquello que es para la tierra y que es para el cuerpo y que es para lo temporal y que es para perdición. Los que lo buscan lo hallan porque se llenan de las escrituras, porque se llenan del conocimiento de su corazón a través de la oración, de la búsqueda continua incesante, del ayuno, de preguntarle a Dios todas las cosas. Los que lo buscan, estos entonces ven que aquellas nubes son oscuras, ven que aquellas aguas son oscuras, ven que aquellas cortinas son mentiras de los hombres, y entonces ven a Dios allí como quien lo ve allí como detrás del agua cristalina, porque entonces a esto se le da el agua cristalina, el agua de la vida, el agua verdadera, el agua que sale del trono de Dios y del Cordero. Una fuente de agua cristalina, un río de agua cristalino, un río de agua limpia, de agua pura, de agua que no encubra el corazón de Dios a ninguno de los que busque esta agua y de los que beba esta agua. Y esta es el agua que Dios da, y esta es la verdadera imagen de Dios, la que está en el corazón de Dios, la que está en su intimidad, la que está en su secreto, y la hallarán solamente los que se aparten de la mentira para buscar la verdad, y estos la entenderán, y estos la conocerán, y estos serán salvos y serán arrebatados por Dios, para Dios y para su trono, y reinarán con vara de hierro a todas las naciones, porque este es el Hijo varón, que será tomado por Dios para su trono, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, cuando venga Cristo a buscar a este. Porque este Hijo varón no es un hombre, este Hijo varón no es una persona, este Hijo varón es un pueblo. Es un pueblo engendrado por el Espíritu Santo. Es un pueblo creado para Dios, por Dios. Es un pueblo formado por Dios. Es un pueblo que conoce el corazón de Dios. Es un pueblo que nace de una mujer, la cual es ella misma en dolores de parto, en el gemir de la angustia de parto. Y así entonces, esta en el desierto, en su tribulación, en su dificultad, porque vas a tener que sufrir persecución por causa de todos estos mentirosos y la mentira de toda la faz de la tierra, dará luz de ella misma a una nueva criatura que conoce a Dios y reinará con Él por toda la eternidad, porque lo conoce, y si lo conoce, lo imita, y si lo imita, será la imagen de Él. Gloria a Dios.